Gracias, Manolo. Me encanta escuchar el andaluz en Canarias. Un buen sevillano. Pues buenas tardes, queridos. De nuevo, gracias, porque tengo una cuadrilla de hermanos que me están trayendo todo lo que hay para evitar que tenga tos, que tenga mal la garganta. Muchas gracias, queridos. Muy agradecidos porque habéis sido varios y ahora no sé en qué horario debo tomarme cada cosa. No sé por qué pastilla comenzar y por qué jarabe. Gracias, queridos, por vuestro cariño y vuestra atención en estas cosas. Son detalles, pero muy importantes, ¿no? Pues hoy, con la ayuda del Señor y con la ayuda de este aparato, PowerPoint, pues vamos a ver la presentación de la palabra. Estamos viendo en estos días hoy nos toca ver esta sesión, esta tercera presentación y exposición que tiene que ver con enseñar con autoridad a la Grey, a la Iglesia del Señor. Y estaremos basándonos en estos dos textos que Manolo ha leído y en otros más que tienen que ver con la pastoral. Evidentemente, al dar esta serie temática sobre la pastoral en la Iglesia, pues tenemos que escoger algunos textos que son parámetros fundamentales. Hay más, pero esto requeriría toda una clase una serie de clases bíblicas para emplearnos a fondo en todos los textos de la Escritura. Creo que entendemos todos que nos referimos a lo fundamental. Hemos visto hasta ahora el apacentar la grey del Señor, gobernando a la grey, y hoy estamos enseñando con autoridad a la grey. Nos falta la irreprensibilidad de los siervos de Dios, ancianos y diáconos, el reconocer a los que nos sirven y nos presiden que hay que hacerlo, y el diácono entre la grey, ¿no? El primer día estuvimos desmenuzando qué es apacentar a la grey del Señor. Y decíamos que hay unos desafíos para la Iglesia, para la pastoral, y unas advertencias del Señor. Y la advertencia importante, fundamental, es que el ministerio pastoral de cuidado de la Iglesia es un llamamiento del cielo. Como dice la Escritura, Efesios 4, el Señor subió y dio dones a los hombres, en referencia a su pueblo, aquellos que son salvos y restaurados por la fe. Y entre esos dones están los ministerios que tienen que ver con el cuidado y servicio a la Iglesia. Y ese llamamiento del Espíritu Santo tiene dos enfoques principales: el cuidar a la Iglesia y el servirla, ¿no? Y esto lo vimos el primer día. Y ayer estuvimos viendo también cómo gobernar a la grey a través del Consejo de Ancianos. Decíamos que la pastoral es un ministerio compartido, es colegiado. Eso nos enseña la Escritura. No, esa figura a la que han tendido iglesias y denominaciones a lo largo del tiempo, y hoy en día lo mismo, de la figura unipersonal de una persona como pastor, pues evidentemente nos toca evitarla en lo posible. No siempre es posible, pero debería ser evitada porque no es el modelo que vemos en las Escrituras y hemos de buscar el propósito. Pero dije también que hay salvedades en las obras nuevas, en los inicios de obra, en momentos en los que en la Iglesia no hay hermanos capacitados suficientemente, etcétera, etcétera. Pero el propósito al que hemos de apuntar es evidentemente, ¿no? En la Iglesia local. Los ancianos, por tanto, son copastores. Los ancianos de mi iglesia,
de mi iglesia también son mis ancianos, ¿no? Una frase del querido Juan Solé, ya con el Señor. Los ancianos son coiguales. Y los ancianos que gobiernan bien, según la exhortación del apóstol Pablo, pues debieran ser reconocidos por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación, por su entrega sacrificial al ministerio de la Iglesia, ¿no? Y debieran ser reconocidos y ser tenidos por dignos de doble honor. Y ayer estuvimos viendo esto. Y acabamos viendo ayer el hecho y la realidad de que los ancianos son varones. Y estuvimos desmenuzando este concepto y decíamos que no es una manía, no es una tradición, no es una costumbre, tiene que ver con los conceptos bíblicos de autoridad. No lo vuelvo a repetir. En ningún momento los apóstoles hablan de que varón y mujer son uno superior al otro, sino que hemos sido creados en igualdad de condiciones, con la misma dignidad como personas, y el Señor no creó otras personas más que el varón y la mujer, lo demás fue la creación y los animales, solo que los roles y las funciones son distintas. Y aquí es donde nos diferenciamos del movimiento feminista que se ha introducido en el mundo eclesial desde hace años y que evidentemente confunde la dignidad con los roles. Y lo estuvimos explicando ayer. La Escritura es muy clara en esto, a no ser que tú te dejes llevar por la filosofía contemporánea y no mires bien los parámetros de la Escritura, pues no vas a entender esto. Pero está claro. Y ayer lo estuvimos explicando. Y hoy, con la ayuda del Señor, pues vamos a ver desafíos que tiene también la autoridad en la Iglesia, la autoridad de Dios, precisamente, y las advertencias que el Señor da a los ancianos. Hay 3 advertencias fundamentales en las Escrituras, 3. Una es que la Iglesia es columna y soporte de su verdad, de la verdad de Dios. Una segunda advertencia en cuanto a la autoridad en la Iglesia es que la Iglesia es transformada solamente por su palabra. Solamente por su palabra. No por la experiencia, no por otras cosas, sino es la palabra la que nos transforma y renueva nuestro entendimiento, y lo vamos a ver. Y en tercer lugar, es la Iglesia depende de su autoridad, de la autoridad del Señor. Y esa autoridad, pues hay que ejercerla en el nombre del Señor. Este es un tema bastante importante, es un tema que debiéramos tenerlo en cuenta en nuestras vidas, porque la Iglesia no es un juego. La Iglesia no es un experimento. La Iglesia es el proyecto del cielo. Es la obra, el proyecto que el Señor Jesús tiene hasta su vuelta, su segunda venida. Y Él vino para inaugurar esta etapa. Llamar a hombres de todos los pueblos y naciones, culturas, llamarles al arrepentimiento por medio de la fe para llegar a ser hijos de Dios. Y es un proyecto en el que Cristo, como capitán equidistante, y el Espíritu Santo como nuestro director, están edificando la Iglesia bajo la supervisión del Padre. Es un proyecto de la Trinidad. Elegidos y conocidos por Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Redimidos por el Hijo en el tiempo y en el espacio, como decía Francis Schaeffer. Y santificados y sellados por el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Efesios capítulo 1. Así que la Iglesia del Señor, queridos, no es un experimento. No es un hobby,
Ser parte del pueblo de Dios no es, bueno, pues mira, soy creyente, podía ser otra cosa, no. Es ser parte del proyecto de Cristo de restaurar mi vida junto con mis hermanos, para servirle mientras estoy aquí, que por cierto los años pasan muy rápidos, ¿no? Así que hay unos desafíos y unas advertencias, ¿no? Y en primer lugar, dos desafíos que hoy podemos ver y que tienen que ver con la autoridad del Señor en la Iglesia y que son desafíos a su vez para la pastoral, pues es la entrega sacrificial de los ancianos y pastores. Es decir, este es un desafío para el ministerio pastoral de la Iglesia. Es imposible que los hermanos que pastorean sean carnales. Es imposible que lleven una vida doble. Es imposible que sean hombres que no se destaquen por su entrega sincera y honesta delante de Dios. Es imposible que no sean disciplinados en su vida personal, en su vida íntima con el Señor. Es imposible que no sean constantes. Imposible. Si ponemos a hombres así al servicio de la Iglesia, vamos hacia abajo, porque es lo contrario de lo que el Señor pide. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. Lo estuvimos viendo el otro día y hoy lo miraremos como introducción. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fijaos que el apóstol recuerda a Timoteo que tenía que hacer lo que había visto en Pablo y tenía que encargar el ministerio de cuidado de la Iglesia a hombres fieles, hombres íntegros, que fueran capaces de instruir y de ser modelos para otros. Es lo que llamamos la cadena del discipulado permanente, ¿no? Y entonces comienza a detallarle tres cosas, tres características que el otro día vimos también. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, ten en cuenta, Timoteo, que la primera característica en el ministerio es el ser sufrido. El siervo del Señor debe ser sufrido. Sufrido para soportar las penalidades. Soporta las penalidades. Y penalidades no por tu mala cabeza, no por tus errores, sino penalidades porque servir en el nombre del Señor a los demás es fatigoso, es costoso y además es muy desagradecido muchas veces, no siempre. Yo estoy tremendamente agradecido por los hermanos que me habéis traído las pastillas. Pero en muchas ocasiones, bastantes, estaréis de acuerdo conmigo los consiervos en esta tarde, que el servicio al Señor es muy desagradecido. Recuerdo hace años a un querido hermano, amigo mío desde que éramos jóvenes, que cuando él creció en la fe en la iglesia, como desde niño, y sus padres fueron creyentes fieles en Castilla y León, y cuando él comunicó a sus padres que sentía el llamamiento para prepararse y servir al Señor y dejar su oficio y su trabajo, pues siendo un joven, su madre querida, una mujer que amaba al Señor, le dijo: hijo mío, pero no sabes dónde te vas a meter. No te imaginas lo desagradecido que es eso. Y no se me olvidan esas palabras. ¿Por qué no se me olvidan? Porque luego lo he vivido. Por eso decíamos que es un llamamiento del Espíritu Santo, no es un llamamiento de los demás. No es un llamamiento de los hermanos siquiera. Los hermanos reconocen lo que el Espíritu Santo ha hecho y hace, pero es un llamamiento del Señor. Por eso cuando los hermanos fallan, cuando los demás están en contra, cuando hay que sufrir,
el siervo de Dios soporta, porque no son los demás los que le han llamado, sino, ¿le ha llamado? El cielo. Esa es la primera característica de un anciano, que está dispuesto a sufrir como ese soldado que se sujeta a la disciplina y al sufrimiento que supone ser un militar. La segunda característica es ser disciplinados. Timoteo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y decíamos el otro día que la segunda característica del siervo de Dios, de entrega sacrificial al servicio del Evangelio y del Señor de la Iglesia, es que es un hombre disciplinado. No es el que gana siempre, no es el que va adelante siempre. Pero aquí la característica que hace énfasis el apóstol en el atleta es que ha de luchar, ha de prepararse legítimamente. Legítimamente tiene que ver con las normas de la carrera. Y esto me hace pensar en que el servicio sacrificial al Señor, queridos, tiene mucho que ver con ser disciplinados delante del Señor, escuchar más que hablar, estar atentos al Señor y a su palabra antes de reaccionar, estar cercanos al Señor y correr la carrera y desgastarse en la carrera. Y el hombre exterior se desgasta, pero el interior, como decía el apóstol Pablo, se renueva de día en día, y esto lo notamos. Un servidor se siente más joven que nunca. Manolo. Amén. Pero no lo digo en broma, lo digo de verdad, porque el Señor nos renueva a pesar de los achaques de los años y del paso del tiempo. Es decir, hay una característica, y además es una característica voluntaria. Nadie obliga al que es llamado por el Señor. Es algo que el Señor pone en el corazón y la persona desea hacerlo, desea vivir de esta forma disciplinada. Y en tercer lugar, el discípulo del Señor, el siervo de Dios, es constante, como ese labrador que para tener el fruto, pues ha de trabajar primero. Sembrar, cosechar y esperar con paciencia, pacientemente. Y para eso se requiere la constancia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cuál? Paciencia. La paciencia es un don del Señor que todos hemos de cultivar, pero evidentemente es uno de los dones que el siervo de Dios necesita por antonomasia. La necesidad de con estas tres características poder servir al Señor. Y ese es un desafío que hoy en día aún más, si cabe. Los que sirven y servimos al Señor necesitamos renovar nuestra mente con estas disciplinas, soportar el sufrimiento, ser disciplinados, constantes. Y yo sé de muchos hombres en las congregaciones nuestras que tienen capacidades y han sentido en sus corazones el deseo y el anhelo de servir al Señor, pero no quieren pagar este precio. No quieren pagar este precio. Capacidades tienen, pero no quieren. Cada uno da cuentas al Señor por esto, porque el Señor nos da dones y capacidades. Y en segundo lugar, un segundo desafío es que la fiel exposición de la palabra la necesita la Iglesia, conforme al tema que estamos viendo en esta tarde. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. El apóstol recordaba a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sé diligente, Timoteo, en estas características que hemos visto, en vivir de forma aprobada delante de Dios. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hace poco me hablaban, hace un tiempo me hablaban de un hermano que en una responsabilidad de ministerio pública había sido pillado en una situación pecaminosa. Y el lamento y las lágrimas derramadas por él y en la oración por él, decíamos, qué pena que este hermano no ha cuidado esa disciplina personal de tener en cuenta que, en primer lugar, debía estar aprobado delante de Dios, sentirse aprobado. Y aquí está nuestra conciencia, queridos, la necesidad de que el siervo de Dios ha de presentarse y verse aprobado en su conciencia, una conciencia limpia, como veremos ahora. Porque si tú tienes la conciencia, tú y yo tenemos la conciencia limpia, nadie nos podrá acusar. Nadie nos podrá acusar con razón. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El término usado ahí en el original es que traza bien la palabra. Es como ese albañil que echa la plomada, ¿no? O el dibujante que trazaba bien el dibujo. Es decir, el siervo de Dios tiene que trazar bien, exponer bien, correctamente la palabra de verdad. Estos son desafíos, queridos, para la pastoral de la Iglesia. Son características que no hemos de olvidar. Queridos consiervos, cariñosamente necesitamos renovar estos conceptos en nuestros corazones y en nuestra consagración al Señor, para poder servir con excelencia como el Señor pide de nosotros. Y el Señor, en primer lugar, por tanto, nos da unas advertencias en cuanto a la enseñanza con autoridad. A partir de aquí, si vivimos de esta manera, la autoridad del Señor se manifiesta y se desarrolla en la Iglesia. Con un hombre torpe, un hombre que no es sufrido, que no es disciplinado, que se le va la boca, que dice cualquier cosa, que no tiene templanza, que no sufre por el Señor, que no se da, pues evidentemente el Señor, la autoridad en la Iglesia está detenida. Hay un bloqueo. Y el Señor no se manifiesta. Hace un tiempo me contaban de una iglesia donde, después de haber solucionado una situación de este tipo, de bloqueo de algún siervo de Dios, pues después que se solucionó y se solventó y esa persona se arrepintió, la iglesia vivió un esplendor. Y los hermanos cogieron nueva fuerza y nuevo brío. Y venían nuevas almas al Señor. ¿Por qué? Porque ese bloqueo había sido disuelto. Porque quien dirige la iglesia no somos nosotros. Es el Espíritu Santo. Es el Señor. El Señor conoce los corazones, conoce las vidas, conoce la privacidad de nuestros pasos. Una advertencia del Señor a los ancianos es que la Iglesia es columna y baluarte de su verdad. 1 Timoteo, capítulo 3, por favor, vamos a mirarlo, verso 15 y 16. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Timoteo tenía que ir aprendiendo, ya que era un discípulo más bien joven o estaba en su juventud, y el apóstol iba tutorizándole. Y una de las sugerencias que le hace es que antes de que él vaya, tenga en cuenta cómo conducirse entre la iglesia, aunque ya lo sabía, pero el apóstol cariñosamente, como sabéis, hace estas instrucciones para él. Y lo primero que le dice es que la iglesia tiene un Dios vivo, que no está dormido. Y que la iglesia no es una cuestión ritual, ni es una cuestión de costumbrista, de hacer siempre lo mismo mecánicamente, sino que tenemos un Dios vivo que está atento a nosotros, a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, a la palabra que compartimos. Es un Dios que obra en nosotros, es un Dios vivo. Vivo entre la iglesia y vivo personalmente en cada uno de nosotros. Y que además la iglesia es la casa de Dios. Y como bien sabemos todos, no tengo que explicarlo, no es una referencia a una casa, a un lugar físico, sino es referencia a que somos la morada del Espíritu y a que el Señor mora en nosotros. Por tanto, somos el templo del Espíritu Santo. Y hay mucho poder y mucha fuerza cuando hay una congregación reunida en la cual el Señor está morando en ellos, en los hermanos. Y aunque no todos hayan venido al Señor o conozcan al Señor de verdad, sean creyentes genuinos, pero ahí hay un núcleo de creyentes que aman al Señor y ahí el Señor se manifiesta. Por tanto, la iglesia reunida es la casa de Dios. Y esa iglesia con un Dios vivo, y esa iglesia que es la casa de Dios, el apóstol le da dos calificativos. Timoteo, la iglesia es columna y es baluarte de la verdad de Dios. Es columna porque la iglesia sostiene la verdad. Y es baluarte porque la iglesia ha de proteger y defender la verdad. Y esto nos recuerda, y en primer lugar a los hermanos que tienen la responsabilidad de guiar y cuidar a la iglesia, esto nos recuerda que la iglesia ha de sostener la verdad de Dios. Y tenemos un reto muy grande, queridos. Porque no solo hemos de sostener la verdad de Dios ahora, cuando estamos reunidos aquí, sino hemos de sostener la verdad de Dios también cuando nos dispersamos y cada uno estamos en un lugar. Ahí somos la iglesia del Señor. Y ahí nos toca sostener la verdad de Dios. Y sabemos lo que es sostener. Igual que una columna, esta que tengo delante, sostiene parte del edificio. Y sostener significa no esconder la verdad de Dios. Sostener significa mostrar la verdad de Dios. Sostener significa tener en alto la palabra de verdad. Sostener, queridos, significa tener en un lugar privilegiado al Señor, su obra, el Evangelio y a la persona de Cristo. Y este es un llamamiento para la iglesia de Cristo. Somos llamados a sostener esta verdad que Dios nos ha revelado principalmente en la persona de Cristo. Y también la iglesia es un baluarte. Y un baluarte, como sabemos, era una especie de lugar, un fortín, desde el cual se protegía una plaza, una población, un lugar. La iglesia es llamada a proteger y a defender la honra, el nombre de Dios, su palabra,
su poder. Por eso es que el mundo, el maligno sabe, y el mundo sabe también que cuando hay que atacar la obra de Dios, ¿a quién ataca? No ataca a los animales, no ataca a los creyentes, ataca a los cristianos, ataca a los que son del Señor. Y a nosotros nos toca defender. Y en términos positivos, en términos activos, podríamos decir que la Iglesia es llamada a hacer apología, defensa del Evangelio. No solo porque sostiene, sino también porque protege y defiende los ataques contra la fe. Y hoy tenemos un reto muy importante. Venimos hablando en estos días del ataque a las familias. Pero la fe es atacada de muchas maneras y desde muchos frentes. Y hemos de ser conscientes, queridos, de que la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, tiene estas dos funciones, que va más allá del estar reunidos. Cuando estamos ahora reunidos, estamos nutriéndonos, estamos abriendo la palabra para que ella nos instruya, nos guíe, nos fortalezca, pero luego tenemos que hacer esa labor. Y la podemos hacer conjuntamente como iglesia en una declaración, en una manifestación, tal. Pero normalmente la iglesia, cuando acaba la reunión, ¿qué hace la iglesia? Se dispersa. Tú y yo somos iglesia allá donde estamos. Necesitamos ser conscientes de que el lugar donde estamos, las personas que están en nuestro entorno, el efecto que produce nuestra presencia y nuestro quehacer tiene que ver con sostener, con proteger y con defender la obra de Dios, la persona de Dios. Por eso es que somos llamados a ser evangelistas, por supuesto. Eso viene dado por sí solo. Y es una primera advertencia para aquellos que guían al pueblo de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, una segunda advertencia importante en cuanto a mostrar y a manifestar la autoridad de Dios a través de la Iglesia, a nosotros y al mundo, es recordar y tener en cuenta que la Iglesia solo es transformada por su palabra. Es columna y baluarte de su verdad y solo es transformada por su palabra. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después, los 11 capítulos anteriores, el apóstol ha sido muy didáctico con los hermanos en Roma, a los que posiblemente no conocía. Seguramente no conocía porque él escribe esta carta antes de ir a Roma. Y la escribe con la idea de como una carta de presentación del evangelio que él vivía y predicaba. Aunque conocía a muchos hermanos que estaban en Roma, pero él no había estado presente en ese lugar todavía. Y entonces, en los 11 capítulos, él presenta de una forma didáctica y al estilo griego, ya no al estilo hebreo, sino al estilo griego, de forma metódica y didáctica, las verdades centrales del Evangelio. La doctrina de la gracia de Dios, la doctrina del pecado, la doctrina además de la pecaminosidad universal, donde nadie queda liberado, capítulos 2, 3, la necesidad de la fe y de cómo la fe llegó a través de Abraham y llegó hasta Cristo, capítulo 4. La explosión de lo que llamamos la justificación por la fe por medio de la persona de Cristo.
El hecho de que ya no debemos dormirnos si conocemos al Señor y que el pecado no se enseñoree de nosotros, aunque nuestro cuerpo es miserable y a veces hacemos lo que no debemos, etcétera. Capítulos 6 y 7. La victoria que el Espíritu Santo nos da cuando estamos en Cristo para superar. ¿Y quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? El propósito de Israel y el de la Iglesia en los capítulos que siguen. Y todo ese ramillete de grandes verdades fundamentales de la fe se las ha presentado. Y ahora a todo eso el apóstol en verso 1 dice, a eso le llama las misericordias de Dios. Es decir, Dios, a pesar de, ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, os ruego, no dice os mando, dice os ruego, hermanos, que en base a eso presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Si Dios ha hecho todo eso por nosotros, a nosotros solo nos queda presentarnos como una ofrenda viva, no muerta, sino viva, y de una forma agradable que agrade a Dios, para ser usados por Él. Pero tened en cuenta que para eso es necesario, verso 2, es necesario renunciar a las apetencias y a los engaños de este siglo, de este mundo, y dejarnos transformar. Y el término ahí es metamorfoseo, que como sabéis en castellano la metamorfosis, ¿no? Todos conocemos ese paso, ¿no? Todos hemos tenido una caja, ¿qué cosa hemos tenido? Que se convierte. Esa es el metamorfoseo del que habla el apóstol. Es una transformación interna que va desde dentro hacia afuera. Y entonces el apóstol está diciendo eso, hermanos, metamorfoseaos, lo digo bien. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y este es el punto. El término que usa el apóstol Pablo para entendimiento en castellano, el que tenemos en castellano es nos. Ese término en el original es un término más amplio que en castellano. Y no significa solo conocimiento, significa motivaciones, significa pensamientos, significa voluntad y significa propósito. Y cuando nos dejamos transformar por el Señor, todo ese amplio concepto, todas esas características de nosotros son renovadas por el Señor. De tal manera que la palabra de Dios no solamente renueva nuestro conocimiento, y quiero llamar la atención en esto, queridos, en un hijo de Dios, en un nacido de nuevo, en aquel que ama al Señor, la palabra del Señor no solo transforma su conocimiento, sino transforma todo su ser, su entendimiento, su conocimiento, sus motivaciones, que a veces las motivaciones ni nosotros mismos sabemos, las conocemos. Nuestra voluntad y nuestros propósitos. Y es muy rico el concepto que el apóstol Pablo apunta, porque tiene que ver con todo nuestro ser. Y sabemos muy bien, no lo tiene que decir el apóstol, pero lo que transforma y lo que renueva nuestro entendimiento sabemos qué es. El Espíritu Santo usa su espada, y esa espada es la palabra. Por eso es que, en primer lugar, los que cuidan al pueblo de Dios necesitamos dejarnos renovar por la palabra. Nunca será suficiente repetirlo muchas veces, porque la palabra renueva toda nuestra personalidad. Y entonces es cuando comprobamos en nuestras vidas la buena voluntad de Dios. Y a la voluntad de Dios el apóstol le da 3 calificativos. 3. ¿Cuáles son los 3?
¿Cuáles son? Buena, agradable y perfecta. Buena porque proviene de Dios. Agradable porque va a ser buena para nuestras vidas. En primer lugar, delante de Dios es agradable. Y perfecta porque va a ser completa. Son los tres elementos que debía tener una ofrenda bien hecha. ¿Recordáis? En el ritual levítico. Debía ser buena, debía ser agradable a Dios, debía ser perfecta. No cualquier cosa. Y ahora dice que ya no habla de que presentemos una ofrenda, sino que nosotros seamos la ofrenda. Y esto es importantísimo, queridos. Importantísimo. La Iglesia del Señor. Solamente somos transformados por la palabra. Y aquellos que presiden la Iglesia del Señor debemos tenerlo en cuenta. Es la palabra de Dios la que debe permear y transformar nuestras vidas para ser hechos más y más semejantes a la imagen del Señor Jesús. No te conformes, queridos hermanos y hermanas, no nos conformemos con que la palabra pase así de lejos por nuestra vida. Nos resbale, pase y resbale. Acerquémonos a la palabra, dejemos que la palabra nos llegue al corazón. Leámosla, meditemos en ella y dejemos que el Espíritu Santo nos hable por su palabra, que cada vez que la miramos detenidamente, el Espíritu nos dice, nos da el mensaje que necesitamos, aún siendo el mismo texto. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Y qué más? En su ley medita. Y el término medita es sinónimo de rumiar en castellano. Y sabemos lo que es rumiar. Cuando un animal rumiante come algo, está comiendo todo el día, pero lo que hace es que en su estómago se produce un efecto envolvente, ¿no? Le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo digiere. Y la idea es esa, que somos llamados a rumiar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que en nuestras vidas se genere la santidad, se genere el sentir del Espíritu Santo. Advertencias del Señor. Por tanto, la Iglesia, en tercer lugar, depende de la autoridad del Señor. Y nos toca mantener la doctrina según la piedad. El apóstol hace mucho énfasis en esto en la carta pastoral de 1 Timoteo. Vamos a volver ahí, a la primera carta a Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3. El apóstol dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La Iglesia depende de la autoridad del Señor. Y una de las cosas que hay que hacer entre la Iglesia es mantener la doctrina según la piedad. No la doctrina, la ortodoxia fría y legalista. No está hablando de eso el apóstol. El catecismo bien aprendido. No es esto. El apóstol usa esta frase, la doctrina según la piedad. Y uno de los propósitos para Timoteo, que estuviera en Éfeso, era ese, ¿no? Fijaos en capítulo 6, verso 3, hasta el 5, donde el apóstol se explica.
Y se explica muy bien. Después de haber dado unas pautas a Timoteo, en la carta, pues dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad. Este texto es muy fuerte y es un texto de advertencia y para la pastoral de la Iglesia, para todos nosotros. Pero lo que el apóstol está queriendo decir es que no basta con conocer la doctrina. Y algunos diréis, pues Manuel, sí, hay que conocerla, por supuesto. Pero esa doctrina tiene que estar sujeta ¿a qué? A la piedad. Si no hay piedad, esa doctrina solo está aquí. Esa doctrina es el catecismo aprendido. Esa doctrina es ortodoxia fría. Esa doctrina no ha pasado de aquí a aquí. Pensemos en esto, queridos. Dice el apóstol dos cosas. Si alguno no se conforma, no se pone bajo, es el término, las palabras, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo en referencia a lo que ya conocían en esa época temprana, pero ya circulaban. El Evangelio de Marcos con toda seguridad que circulaba, desde el año 50 aproximadamente. Y quizá el de Mateo posiblemente comenzó a circular. Ya se conocían las palabras del Señor Jesús y además, si no circulaban los evangelios escritos, estaban los paladines directos del Evangelio, que eran ¿quiénes? Los apóstoles, testigos vivos del Señor. Y su palabra era autoritativa, además, era palabra apostólica. Autorizados por el Señor para extender el Evangelio y para confirmar a las iglesias. Entonces, si alguno no se conforma a esas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad. Ruego que no lo olvidéis esto. La doctrina cristiana que conocemos, doctrina, que digamos, el término doctrina es conjunto de enseñanzas. La doctrina que no está sujeta o que no va junto con la piedad no sirve de nada. Para lo que puede servir es para ser de tropiezo o para ejercer un legalismo exacerbado o para llenarnos de orgullo o para inflarnos la cabeza, como hay teólogos por ahí que saben mucho pero no conocen al Señor, no viven piadosamente. En una ocasión me senté con unos teólogos, en este caso eran católicos, podían haber sido protestantes también, pero eran católicos. Estábamos hablando de un tema de la Biblia, entonces estábamos ahí Paquita y yo, por un tema de la traducción de la Biblia al euskera. Y cuando estábamos en los postres de la comida, escuché cómo hablaban, y hablaban de inmoralidades, hablaban de sexo, hablaban de mujeres, hablaban de... pero de una forma... Yo dije, madre mía, estos están llenos de formulismo. Aquello me confirmó que no conocían al Señor. Tengamos cuidado con esto. Y además, una advertencia para todos. Si conoces la palabra del Señor, pero no has quebrantado tu corazón ante el Señor, es el momento de hacerlo. Si ves que no hay frutos en tu vida, frutos de santidad, piedad significa amor a Dios. El hombre piadoso, la mujer piadosa, es aquel que ama al Señor. Si no ves frutos en tu vida de amor al Señor, confirma ese conocimiento que tienes del Evangelio, quebranta tu corazón ante el Señor. Arrepiéntete. Pide al Señor que transforme tu vida. Entrégate al Señor. Porque el conocimiento
sin el amor al Señor no va a ningún sitio. No hace más que inflarnos de orgullo y nada más. Este es el concepto doctrinal que tenía el apóstol Pablo. No era otro. Hasta el punto de que hace una advertencia muy grande, muy fuerte además. Dice que el que no se sujeta a estas cosas está envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? ¿Qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Es decir, una vida carnal, una vida sujeta al pecado, una vida sin control, sin templanza, una vida que no honra al Señor en lo íntimo, desde lo íntimo, cuanto más en lo público. En verso 2, el apóstol le ha dicho a Timoteo, esto enseña y exhorta, fijaos al final del verso 2, esto enséñalo y exhorta. Es decir, llama la atención, Timoteo, sobre estas cosas, que son importantes. ¿Por qué? Porque hay que tener ojo y cuidado, creo que lo he puesto aquí, ¿no? Sí, está aquí. Ojo con los negociantes de la piedad. Aquellos que quieren sacar beneficio personal y propio, rentabilidad de la vida piadosa. Timoteo, ten cuidado con estos, porque hay algunos que toman la piedad como fuente de ¿qué? Ganancia personal. Y eso es carnalidad, eso es religiosidad, eso es no haber nacido de nuevo, eso es conocer la verdad, pero no vivir en la verdad. Es la doctrina sin la piedad. Este binomio va junto para que en nuestra vida pueda haber fruto. Timoteo, ten cuidado con estas personas, porque gran ganancia, verso 6, es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. No hace falta tener una vida doble, no hace falta ser un hombre metido en disputas, no hace falta ser un hombre con el entendimiento corrompido, no hace falta. Cuando conocemos al Señor, gran ganancia es la piedad, es la vida, la piedad es la vida de amor al Señor y además acompañada de ¿qué? ¿De qué? De contentamiento. Bendito sea, Señor. Qué clara es la palabra, ¿no? Que el Señor nos fortalezca, que lo necesitamos, para que la palabra, el Señor brille en vidas así. Y este es un cometido de los ancianos, tener en cuenta que la Iglesia depende de esta autoridad del Señor en medio del pueblo de Dios, el mantener la doctrina según la piedad. Según la piedad, teniendo en cuenta estos, manteniendo también la fe y la buena conciencia. 1 Timoteo capítulo 1, verso 19. En relación con esto, el apóstol le ha dicho en el verso 19 a Timoteo que debía mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol era expeditivo, era un ejecutivo del evangelio de primera, no tenía pelos en la lengua. Hombres que derrapaban y naufragaban eran puestos en su lugar. Y aquí en esta ocasión pues se está refiriendo a estos dos hombres,
Himeneo y Alejandro, ¿no? Y lo que está diciendo es, Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia. Y el mantener la fe ya estamos viendo lo que es, pero quisiera enfatizar lo de la buena conciencia para no naufragar. La buena conciencia significa, queridos, lo siguiente, que hemos de mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios. No mantener motivaciones ocultas, no mantener actitudes pecaminosas o hábitos pecaminosos ocultos, sin confesar y sin arrepentirnos. No mantener una doblez de propósito en la vida cristiana. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el diablo se aprovecha de esas debilidades y nos llevan a naufragar. Se le abren vías de agua a nuestro barco y fácilmente naufragamos. Cuando somos tentados por estas cosas, somos llamados a volver al Señor y no dejar que ese tipo de dobleces nos molesten, nos invadan cuanto antes. Hay que cortar eso. La caída en pecado, el naufragar de los hermanos no es de la noche al día. Es un proceso de tiempo. Cuando hemos dejado machacar nuestra conciencia, y la conciencia la podemos hacer sufrir. De tener una limpia conciencia, hacer sufrir la conciencia, no limpiar estas cosas, y el lugar más bajo de la conciencia es cuando la cauterizamos. Y sabéis que la cauterización de la conciencia, a eso la Escritura le llama apostasía. Es cuando se niega ya al Señor. Pero eso no ocurre de la noche al día. Es un proceso. Es un proceso. Por eso el mandato aquí de que nos toca mantener la buena conciencia delante del Señor para que la autoridad suya se manifieste en la Iglesia. Mantener también la oración. Este es un tema, es el capítulo 2 que vimos ayer, no me voy a detener mucho en ello, solamente que el apóstol hace un énfasis a que en la Iglesia somos llamados a mantener la vida de oración de la Iglesia, ¿no? Capítulo 2, verso 1 en adelante. Exhorto ante todo, hay digamos, dos palabras importantes, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y a continuación menciona a las autoridades y luego habla del orden en que la Iglesia debía reunirse, que algo de esto vimos ayer, ¿no? Mantener la oración en la vida de la Iglesia. Manteniéndose también alertas ante la apostasía. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. El texto que hemos leído antes, ¿no? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Es decir, ese es el nivel más bajo en el que la conciencia ya se ha sometido al pecado. Comienza por el principio, como hemos dicho antes, ¿no? Nos toca mantenernos alertas ante la apostasía. Y aquí habla de dos tipos de peligros. Habla de los engañadores y de las doctrinas de demonios. Los engañadores tiene que ver con lo que vimos en Hechos 20. Tiene que ver con esos lobos rapaces que se introducen en el pueblo de Dios, entre los creyentes, y no perdonan al rebaño. Engañadores son aquellos que pervierten la fe, engañan a los creyentes y a la Iglesia y, digamos, traen una falsedad detrás de otra, y además lo que quieren es destruir la fe del pueblo de Dios y de los creyentes. Y las enseñanzas o doctrinas de demonios
es una referencia a la piedad aparente, porque Satanás se viste como ángel de luz. Las piedades aparentes, sobre todo o principalmente religiosas, ¿no? Y aquí se habla en verso 3 en adelante, pues de algunos mandatos que aparentemente son santos. Mantenerse solteros, no comer ciertos alimentos, todo eso parece, pues, eso lleva un halo de santidad aparente, ¿no? Y el apóstol ya lo rebate ahí, porque evidentemente estaban los ascetas de aquellos días, que provenían del campo gnóstico, de trasfondo griego, pero Éfeso estaba en ese entorno de la cultura griega, y entonces pensaban que llevando determinadas disciplinas, pues digamos, eran más santos, ascendían primero o agradaban a Dios, ¿no? Y ya comenzaban esas doctrinas a hacer daño en la iglesia. De hecho, cuando el Señor habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, se mencionan bastantes doctrinas gnósticas que estaban haciendo daño en ese entorno del Asia Menor a las iglesias. O sea, y no habían pasado muchos años, quizá unos 30 años después de que Pablo escribe esta carta. Así que somos llamados a mantenernos alertas ante la apostasía. Las doctrinas demoníacas que el apóstol denomina son muy corrientes y fácilmente se introducen en nuestras vidas. Incluso pueden tener apariencia de doctrinas verdaderas, de estilos de vida verdaderos en la vida cristiana, pero en realidad tienen unas motivaciones falsas detrás, ¿no? Y nos confunden, ¿no? Entonces, alertas ante estos errores, ¿verdad? Mantenernos alerta en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo capítulo 4, aquí en este mismo texto que ha leído Manolo antes, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, lo que decíamos el día pasado, ¿no? La necesidad de mantener la disciplina personal y también la disciplina con la palabra de Dios. Pero aquí en verso 13, quería enfatizar el verso 13, la necesidad de mantener y persistir en estos 3 hábitos que la iglesia reunida necesita como una constante. Y en aquellos días más, cuando la lectura pues no estaba al alcance de los hermanos. En todo caso había rollos de la escritura de Antiguo Testamento, en todo caso había cartas apostólicas que circulaban, pero no era fácil acceder a la escritura y además muchas personas eran analfabetas, aunque ya en el contexto griego era distinto. Hoy sabemos por escritos antiguos que el contexto griego tenía un nivel cultural bastante alto, pero habría muchas personas que quizá, igual por ser provenientes de la esclavitud o de contextos más pobres, que no tenían acceso a la lectura ni sabían leer. Entonces era muy importante que la iglesia leyese. Los apóstoles dicen a veces que esta carta se lea a la iglesia, ¿no? Y seguro que la leían una y otra vez. No obstante, hoy no somos analfabetos. Hoy tenemos muchos medios para leer. Tenemos bibliotecas, tenemos teléfonos móviles, no leemos tanto la palabra. ¿Sí o no? Los hermanos de Unión Bíblica lo vienen diciendo desde hace años. Los niveles de lectura bíblica han descendido mucho. Ellos lo notan por las peticiones de notas diarias. Y otros hermanos que editan otras publicaciones, pues también.
Hoy nos fiamos a veces de oír un mensajito rápido y tal, a veces, no digo siempre y no digo todos. Pero tenemos que recordar, y los hermanos que presiden en la iglesia tienen que recordar que estos ministerios, el ministerio de la lectura, porque al leer la palabra todos la escuchamos y podemos meditar en ella. Y luego con esa lectura de la palabra se exhorta. Y luego con esa lectura se enseña. Timoteo, ocúpate en estas cosas. Y además persiste en ellas. ¿Por qué? Porque al hacerlo, Timoteo, al hacerlo, somos librados de los múltiples errores. Tanto los pastores como la congregación. Cuida de ti mismo, porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás de los errores, te librarás de los errores. Tú y la congregación. La necesidad, queridos, de mantener y persistir en la lectura, exhortación y enseñanza. También, finalmente, no quiero abusar de vuestro tiempo, mantener el trato digno y honroso con los hermanos. Y aquí hay un mandato, vamos a mirarlo rápidamente, para la pastoral muy importante. No reprendas, capítulo 5, verso 1, no reprendas, perdón, 1 Timoteo, capítulo 5, verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Es decir, el ministerio pastoral tenemos que cuidar en cómo tratamos a los distintos hermanos. Decíamos el día pasado, mirando Hechos 20, que somos llamados a cuidar de los que nos gustan del pueblo de Dios. ¿Decíamos eso? No, de todos, de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ahora aquí la idea es la misma. A veces nos toca tratar con adultos mayores, pues tratarles como a padres. A las hermanas también más adultas, pues de la misma forma, como a madres. A los más jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas con toda pureza, es decir, sin doblez y con sencillez, con cariño hacia ellas, pero un cariño verdadero y transparente. La necesidad de tratar digna y honrosamente a los distintos tipos de hermanos. Quería detenerme más en esto, pero por el tiempo no lo hago. Y en último lugar, nos toca mantener la exhortación a ser íntegros laboralmente. Y aquí hay una exhortación muy bonita en capítulo 6 de esta primera carta, verso 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto, otra vez, enseña y exhorta. Y aquí hay un llamamiento a que mantengamos la exhortación, la enseñanza y la exhortación a la Iglesia, a que seamos todos íntegros en las tareas que tienen que ver con conseguir nuestro sustento, que son los trabajos que tenemos cada uno. Ya sea que nos toque, en aquel tiempo la terminología usada era la de esclavos y amos. Y evidentemente eso tiene una traducción al día de hoy. Y es aquel que está sujeto laboralmente a un jefe, a un dueño de la empresa, etcétera, o el que es un empleador que tiene a su cargo empleados, trabajadores, ¿no? Y tanto para unos como para otros, pues la idea es que honremos a aquellos que son
que están sobre nosotros en el trabajo o aquellos que están bajo nosotros. Tanto unos como otros tenemos la misma responsabilidad de honrar a aquellos que son nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y aún más si son creyentes. Y esto se da en muchas ocasiones. Es vergonzoso, no sé si os ha ocurrido, a veces, que hermanos en la fe que trabajan juntos, ya sea como jefe y empleado, como socios y tal, a veces no se ponen de acuerdo y a veces llegan a la conclusión de mejor trabajar con un incrédulo. Ahí algo está fallando. Ahí está fallando algo. No solo algo, varias cosas están fallando. Y aquí se habla de la honestidad y de la honra, porque ni uno debe abusar del otro, ni el que está por encima debe oprimir al otro y maltratarle. Y aquí hay mucha tela que cortar y habría mucho que hablar. Seguramente estaríamos aquí hasta las 12, ¿no? Pero no es el plan. El objetivo es que entendamos la necesidad que tenemos de mantener estas cosas honrosamente delante del Señor. Estos son quizá los principales pautas para mantener la autoridad del Señor entre la Iglesia, ¿no? Muy bien, ya no voy a presentar más cuadros. Solamente recordar, queridos, que mañana continuaremos con esta serie que estamos teniendo y con la ayuda del Señor veremos la necesidad de vivir irreprensibles ante la grey. Y mañana, Dios mediante, hablaremos también de los diáconos, de aquellos que son colaboradores en la Iglesia, servidores fieles, junto con los ancianos, y cómo el Señor nos llama a ser siervos irreprensibles. Tocaremos mañana este tema, mañana viernes, y también el sábado en Vegueta por la tarde, y el domingo a la mañana hablaremos del diácono entre la grey en la iglesia de Vegueta. Gracias, queridos, que el Señor nos bendiga, que descansemos. ¿Y veis que no he tenido tos? Muchas gracias a cada uno. Bendiciones.